El martirio de Yukio Mishima. En este internado reinaba un pequeño Satanás. Era el internado de un colegio donde concurrían mayoritariamente hijos de nobles. A la edad de 12 o 13 años, estos chicos poseían ya el corazón frío y el alma altiva de un adulto. Habían sido enviados a un internado para pasar el primer año de la escuela secundaria y saber en carne propia lo que era vivir en común con otros chicos. Era una de las tradiciones de la educación espartana ideada por el general Ogi, director del colegio unas décadas antes. Como los alumnos de cada curso ya habían sido compañeros en la escuela primaria, su historial de travesuras conjuntas, que había comenzado 6 años antes, había desarrollado en ellos una sorprendente capacidad para el trabajo en equipo. Por ejemplo, en un rincón de la clase tenían instalado el cementerio, donde exponían las lápidas sepulcrales de cada profesor, o bien habían ideado un mecanismo para que el borrador de la pizarra se cayera encima de la calva de algún profesor de edad avanzada, justo cuando entraba en el aula, o para que, las mañanas nevadas, una bola de nieve se quedara adherida en el techo de la clase, desde donde, al ser calentada por el sol, se derretía en goterones que caían sobre la tarima del profesor, o bien cambiaban las cerillas que había en la sala de profesores por fósforos mágicos, que, al rascarse, despedían fuegos artificiales, o ponían 10 o más chinchetas en el asiento del profesor, escondidas de forma que sólo sobresaliera la afilada punta. Estas y otras innumerables obras, aunque parecían ser producto de la mente de duendes traviesos, en realidad tenían como autores a 2 o 3 ingenios excelentes y una banda de disciplinados terroristas. Vamos, enséñamelo. ¿Qué vas a perder por enseñármelo? El alumno del curso superior se esforzaba por ocultar a los ojos de su compañero de un curso inferior la curiosidad que, como una incómoda pelusa, le picaba por las orejas. Su esfuerzo se tradujo en un sonrojo al que trató de restar importancia, sentándose a horcajadas en una silla desvencijada del internado, donde se había dejado caer a la hora del descanso del mediodía. Con esa postura, lo más descuidada posible, creía necesario mostrar su independencia del reglamento escolar. Si te lo voy a enseñar, hombre, solo te pido que esperes 5 minutos. ¿Qué te pasa, K? ¿A qué viene esa impaciencia? El pequeño Satanás había hablado con audacia al tiempo que con una expresión tranquila en sus ojos bonitos lanzaba una mirada penetrante al alumno mayor. Tenía 13 años, pero poseía un físico tan desarrollado para su edad que cualquiera le echaría 15 o 16. Sus padres, al parecer, habían sometido su cuerpo al llamado método danés de desarrollo físico, consistente en colgar al bebé de una pierna y en amasar sus carnes como si fuera una masa de pan. Se había criado, además, en una casa occidental con ventanas acristaladas situada en los altos del barrio Kotioktia de Tagawa, una casa con césped, visitada de vez en cuando por la brisa que, cabalgando en brillantes alas, llegaba del mar distante. Su desnudo era ya el de un hombre joven. La prueba era que en las ocasiones en que había examen físico en el colegio, en contraste con la palidez por una indecible vergüenza sentida por los otros chicos, él mantenía una expresión fría y desdeñosa, como podría ser la de Damnis contemplando sus cabras. El edificio B del internado era el más alejado de la principal construcción del colegio. Desde el cuarto del pequeño Satanás, en el primer piso, se dominaba el bosque brillante bajo el sol de mayo
que se extendía por la suave pendiente de los terrenos del colegio. Sus ramas y hojas, susurrantes por el viento, se balanceaban como los movimientos de un borracho. Especialmente las mañanas eran ruidosas por el canto de las aves. Al mirar, de la ondulada fronda de hojas nuevas saltaron, dispuestos a volar, dos pájaros como dos peces que brincaran en el mar por encima de las olas. Luego de prorrumpir en unos alocados trinos, volvieron a sumergirse, dando volteretas entre las olas del verde océano de la frondosidad del bosque. La razón de que un alumno mayor hubiera venido al cuarto con un bocadillo en la mano no hacía falta ni mencionarla. Deseaba ver ese libro tan interesante para todo el mundo. El pequeño Satanás, su apellido era Hatakeyama, lo sabía, pero la sensación de gastar una broma a un alumno mayor era tan dulce como si a él mismo se la gastaran. Ya han pasado los 5 minutos. Mentira, no han pasado todavía más de 3. 5 minutos. De improviso, a Hatakeyama se le encendió el rostro con la sonrisa de una chica. Esa sonrisa vulnerable de quien jamás en su vida ha recibido una ofensa. Y dijo, de acuerdo, no me queda más remedio. Te lo voy a enseñar. Se levantó perezosamente y se dispuso a abrir el librero manteniendo la mano izquierda en el bolsillo, como si fuera un hábito de toda la vida, imitando con este gesto, que le parecía de lo más chit, a un primo universitario que así mostraba una pulsera metálica brillante entre el bolsillo y la manga del jersey. Allí, entre libros de texto que no había tocado ni una vez desde su vuelta al internado, estaban algunas obras que sus padres le habían regalado, unas mugrientas obras completas para jóvenes sobre hechos heroicos, el libro de la selva, Peter Pan y, al menos ahí tenía que estar, las vidas paralelas de Plutarco, título escrito en el lomo con letras infantiles y en tinta china. Este último libro, al que había dado este pomposo título, tomado de un volumen de más o menos el mismo grosor hallado en la biblioteca, tenía pastas de color rojo forradas en un discreto papel de estraza y circulaba de mano en mano entre los alumnos tanto durante la clase como en las horas de recreo. Quien abriera sus páginas podría sorprenderse de hallar, en lugar de la estampa de Alejandro Magno, la ilustración de un extraño y complejo plano seccional a todo color. No vale que salgas ahora con que el libro se ha evaporado por arte de magia. Receloso de ser engañado por este temible alumno y también de ser desdeñado poniéndose descarado, K miraba fijamente la espalda del pequeño Satanás, que seguía revolviendo el librero y sacando uno por uno todos los libros. «Me lo han robado», exclamó Hatakeyama, pegando un grito y poniéndose de pie. Como había estado agachado buscando el libro, su rostro, al erguirse, apareció congestionado y echaba chispas por los ojos. Se acercó corriendo a la mesa y, como en un arrebato, se puso a abrir y cerrar todos los cajones mientras hablaba solo. Yo siempre he obligado a todos a los que prestaban el libro a firmar antes de llevárselo. No aguanto que haya gente que se lleve un libro mío así por las buenas. Es un libro que teníamos todos en secreto y que mimábamos entre todos. Con lo que yo lo cuidaba, no tenía que habérselo dejado a ningún tío que me cayera mal. Si te lo han robado, de nada sirve que te enfades, empezó a decir K con la expresión de un adulto, pero se interrumpió cuando observó una chispa feroz en los ojos de Hatakeyama. Era el fulgor que hay en los ojos de un niño a punto de matar una serpiente. Seguro que ha sido Watarit, dijo Komiyama, la mano derecha del pequeño Satanás, mientras escribía Watarit, Watarit, con letra pequeña en la pizarra
y señalaba la puerta abierta y brillantemente iluminada, por la que, solo como siempre, acababa de salir el nombrado en dirección al patio. Desde la puerta se veía, más allá del espacioso campo de deportes, una nube lustrosa e ingrávida, cuya sombra iba paseándose majestuosamente por el suelo. ¿Guattari? ¿Qué dices? ¿Qué tiene que ver ese niño con el libro? Pues mucho, ya lo creo. ¿No has oído hablar nunca del tipo con la libido silenciosa? Ese mosquita muerta tiene mucho más interés del que aparenta en esas cosas. Si no me crees, esta tarde, a la hora del deporte antes de la cena, cuando no haya nadie en los dormitorios, entra en su cuarto y verás. Guattari era el único alumno que se había incorporado al internado de este colegio desde otra escuela primaria, y no lo conocían bien. Tenía un aire que impedía que los demás se le acercaran. Aunque era muy cuidadoso con su ropa y se cambiaba de camisa todos los días, tenía la manía de dejar pasar varias semanas sin cortarse las uñas, que presentaban por eso un desagradable color negro. Su piel poseía una blancura mate de matiz amarillento, como los pétalos de una gardenia. El color rojo de sus labios era tan encendido que despertaba las ganas de tocarlos para comprobar si se los había pintado. De cerca llamaba la atención la sorprendente belleza de su rostro, pero de lejos su aspecto no destacaba en absoluto. Hacía pensar en una obra de arte cuyo excesivo trabajo en los detalles perjudicaba la estimulación del conjunto. Los detalles en él, por lo tanto, poseían una belleza perversamente seductora. Ingresar en el internado del colegio y empezar a ser acosado fue todo uno. Guattari daba la impresión de considerar fríamente la tendencia de los adolescentes de compensar la conciencia de su fragilidad, típica de esa edad, con una pose de grosera dureza. Podría incluso decirse que Guattari intentaba conservar su vulnerabilidad. El joven que procuraba ser él mismo es respetado por sus compañeros. En cambio, el adolescente que procura ser él mismo es objeto de la opresión de los demás. Al adolescente le interesa, por lo tanto, esforzarse cuanto antes en ser diferente en algo. Guattari tenía el hábito de ponerse de repente a mirar el cielo azul despejado cada vez que sus compañeros le gastaban una broma pesada. Esta costumbre se convirtió en una fuente más de burla. Miradlo, ya está mirando fijamente al cielo, como un Cristo cuando lo maltratan, solía decir M, el más cruel de los diablillos. Y sabes, cuando mira al cielo, la nariz parece que se le subió un poco. ¿A que sí? ¿Cómo se le ven de bien los agujeros de las napias? ¿Cómo se suena tanto? Hay un colorcillo rosado en los bordes de dentro, ¿verdad? Por supuesto que a Guattari le estaba terminantemente prohibido mirar las vidas de Plutarco. El bosque era el único espacio al que no le había llegado el crepúsculo. El oscuro follaje de los árboles seguía recibiendo delicadamente el fulgor blando del sol poniente y las hojas se movían trémulas como la llama de una vela antes de extinguirse. Como abrió la puerta con sigilo, lo que vio Hataleyama por la ventana de enfrente fue ese temblor del bosque. Acto seguido, sus ojos registraron la imagen de Guattari sentado a la mesa y mirando hacia abajo algo absorto y con la cabeza apoyada en sus manos blancas y delicadas. Hatakeyama solo pudo ver la página de un libro y, recortadas, esas manos blancas. Hatari, al oír ruido de pasos, se volvió. A continuación tapó el libro con ambas manos en un ademán de obstinada energía. Hatakeyama, casi sin darse él mismo cuenta, avanzó vigorosamente 2 o 3 pasos y lo agarró de la nuca. Los ojos grandes e inexpresivos de Hatari, abiertos como los de un conejo,
estaban puestos bruscamente al lado del rostro de Hatakeyama, el cual produjo un sonido extraño al apretar con la rodilla el vientre de Hatarit, todavía sentado en la silla. Después apartó las manos de Hatarit, que trataban de agarrarse a él, y con la mano derecha descargó con toda su fuerza una bofetada en la mejilla de Hatarit. La mejilla, sin aparente elasticidad, pareció quedarse abollada por el impacto y no recuperar su forma original. El rostro de Hatarit, en ese instante, adoptó una extraña placidez lánguida y se la dio en dirección en la que había sido abofeteado. Pero rápidamente la mejilla enrojeció y de la bien torneada cavidad nasal empezó a salir, limpia y astutamente, un hilillo de sangre. Al verla, Hatakeyama sintió algo así como una placentera náusea y, agarrando a su víctima por la solapa de su camisa azul, lo arrastró hacia la cama dando unos pasos innecesariamente grandes, como si estuviera bailando. Hatari se dejó arrastrar igual que un títere y, con el aire extraño de no entender la situación en que se hallaba, miraba fijamente al cielo, en donde, a pesar de su azul crepuscular, el bosque se obstinaba en no oscurecerse. Se diría, incluso, que el cielo de la tarde penetraba a la fuerza en los ojos languidos de Hatarit, o, tal vez, que él aceptaba que entrara a través de sus pupilas inertes. Tan solo la sangre hacía alarde de una vivacidad fulgida y, alegremente, corría de la nariz a la boca y de la boca a la barbilla. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Una vez que lo tumbó en la cama, Hatakeyama se irguió y se puso a darle pisotones y patadas. Los chirridos de la cama hacían pensar en costillas rotas, mientras Hatari, tumbado boca arriba y con los ojos cerrados, enseñaba a veces una dentadura más que correcta y dejaba escapar el débil lamento de un pajarillo enfermo. Hatakeyama le propinaba fuertes golpes en los costados y solo se bajó de la cama de un ágil salto cuando vio que Hatari se había quedado vuelto a la pared callado e inmóvil como un cadáver. Como toque final, no se olvidó de adoptar esa elegante postura suya de ladear ligeramente el cuerpo y de meter con garbo la misma mano culpable en el bolsillo de sus pantalones. Después, tomó las vidas paralelas de Plutarco de la mesa con la mano derecha, lo metió con estilo debajo del brazo y subió corriendo a su cuarto del primer piso. El escabroso libro en cuestión había sido leído por él no una ni dos veces. Cuantas más veces lo leía, más iba remitiendo la excitación, anormal al principio. Últimamente incluso extraía más interés de observar y gozar el tremendo, alocado hechizo que este libro ejercía sobre los compañeros que lo leían por primera vez. Sin embargo, ahora que lo hojeaba luego de maltratar a Hatarit a su antojo, le volvió aquella excitación anormal del principio en forma de un placer todavía más agudo. Era incapaz incluso de acabarse una página. Con cada aparición de alguna de estas palabras misteriosas, en su cabeza se agolpaban miles de asociaciones de ideas que lo sumían en una especie de borrachera. El aliento le faltaba, las manos le temblaban, y el sonido de la campana que, anunciando la hora de la cena, podía oírse en todo el internado en ese instante lo sobresaltó. Ahora bien, ¿cómo iba a mostrarse ante los demás en tal estado? Se había olvidado por completo de Hatarit. Esa noche, Hatakeyama tuvo un sueño que no lo dejó dormir bien. En el sueño era conducido al escondrijo de varias enfermedades que padeció siendo niño. Así y todo, tuvo que ser un niño extraordinariamente sano. Los males infantiles por los que pasó fueron la tosferina, el sarampión y algún catarro intestinal. A pesar de lo cual en el sueño aparecieron varias enfermedades que lo reconocían y saludaban. Cuando éstas se le acercaban,
siempre emanaban un olor desagradable, y si él la rechazaba con la mano, la enfermedad se le quedaba pegada en ella como la pasta de una pintura al óleo. Incluso una de ellas llegó a hacerle cosquillas en la garganta con los dedos. Hatakeyama, al despertar del sueño, se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos de par en par y la mirada fija, como la de un conejo asustado, igual que la expresión de Hatarid en la víspera. Entonces, como si flotara por encima de la ropa de cama, apareció el rostro asombrado de Hatarid, un espejo del suyo. Al cruzarse las miradas, la cara de Hatarid bajó lentamente. ¡Ia! Gritó Hatakeyama con la fuerza con que se grita en la esgrima japonesa. Creía haber gritado, pero en realidad la voz se le había quedado ahogada en la garganta. Algo, como una mano fría, le estaba apretando firmemente la garganta, una presión que, sin embargo, tenía un punto de placentera. Pensó si se trataría de una continuación del sueño anterior y, para comprobarlo, sacó una mano del interior de la ropa de cama e intentó acariciarse la propia garganta. Al tacto le pareció tener en torno al cuello un cenidor de ropa de dormir de unos 6 centímetros de ancho, pero Hatakeyama tuvo el arrojo y el sentido común de arrancárselo en el acto y lanzarlo al suelo. Después se puso de pie en la cama. Tenía el aspecto de ser mucho mayor, como un joven de más de 20 años. En ese instante, su perfil, sobre el fondo de marfileñas nubes iluminadas por la luna y visibles en sucesión a través de la ventana, se asemejaba al de la estatua de un dios juvenil de edades antiguas. Algo, como un perro agachado al pie de la cama, dirigía con descaro su cara humana hacia Hatakeyama. Parecía estar jadeando y todo el rostro se le hinchaba y deshinchaba sucesivamente. En sus ojos había una chispa de hostilidad, o más bien de admiración, prendida en la cara recortada de Hatakeyama. Hatarid, has venido a vengarte, ¿no? Hatari temblaba lastimosamente, los labios trémulos como los pétalos de una rosa en una noche oscura. Finalmente, con el tono soñador, respondió: Perdóname, ibas a matarme, ¿no es eso? Perdóname, repitió Hatarid sin hacer ningún intento de escapar ni de esconderse. Sin más preámbulo, Hatakeyama se lanzó contra él. Fue un salto felino favorecido por los muelles de la cama. El impacto derribó a Hatarid, que, boca abajo, fue víctima por espacio de 20 minutos de la violencia de Hatakeyama, que se sentó a horcajadas sobre él, con las palabras: voy a asegurarme de que te dé vergüenza entrar en el baño con los demás. Volcó la tinta azul oscuro de su tintero en las nalgas desnudas de Hatarid. Luego probó su reacción pichándoselas con un compás. Furioso por la prueba, se puso a injuriarlo y arrastrarlo por las orejas. Estas vejaciones las hizo metódicamente, como si estuvieran planeadas anticipadamente. Esta vez Hatari no tuvo ocasión de ponerse a mirar al cielo, pues tenía bastante, tumbado como estaba, con aplastar su mejilla contra una de las juntas del suelo del linóleo. Había 2 alumnos por habitación en este internado. Esos días el compañero de cuarto de Hatakeyama había vuelto a su casa por enfermedad. Por lo tanto, el maltratador se sentía libre para hacer lo que quisiera. Únicamente debía tratar de no hacer mucho ruido para no llamar la atención de los de la habitación de abajo. No tardaron en cansarse los dos y acabaron, sin darse cuenta, por quedarse adormilados en el suelo. Hatari con las nalgas al aire y pintadas de azul. El adormecimiento no debió de durar más de unos minutos. Hatakeyama se despertó primero. Boca arriba y usando las manos entrelazadas de la almohada, contempló la ventana iluminada por el claro de luna. Desde su posición, tumbado, no veía más que cielo. La luna estaba suspendida por debajo del marco de la ventana, pero daba la luz suficiente
para distinguir 2 o 3 retazos de nube flotando en la plenitud pálidamente resplandeciente del cielo. El paisaje poseía ese brillo impersonal, esa precisión en los detalles que refleja la superficie brunida de una máquina. Se diría que la posición de las nubes era tan intocable como la posición de una edificación majestuosa. De improviso, en Hatakeyama se despertó un deseo raro. Más que el salto de un estado de tranquilidad, era la transición natural de tal estado y, curiosamente, el deseo estaba asociado a la aterradora sensación táctil del cenidor alrededor de su cuello. Ahí está el tipo que ha querido matarme, pensó este atrevido alumno de la escuela secundaria. Experimentó entonces una extraña sensación de superioridad y al mismo tiempo de inferioridad, una incómoda humillación por no haber sido matado que le impedía estar quieto. ¿Estás dormido?, preguntó. No, repuso Hatarid, volviendo la vista a Hatakeyama. Se puso entonces a estirar sus manos blancas y delgadas y, luego, a apretarlas contra el costado, y añadió, me duele aquí. ¿De verdad? ¿Te duele de verdad? Hatakeyama dio 2 vueltas en el suelo que lo dejaron pegado a Hatarid, casi encima de él. Entonces de la boca de Hatarid salió el sonido de una risilla como si fuera el canto de una concha, un bonito sonido nunca oído antes. El pequeño Satanás, al encuentro de esa risa, apretó su rostro contra los labios de Hatarid, cercados de fina pelusilla. Los compañeros de clase empezaron a hacer circular el chisme, pronunciando en cuchicheos de que había algo entre Hatakeyama y Hatarid. El escándalo poseía la fuerza del misterio y permitió que el primero acrecentara su poder en el internado y que el segundo entrara en el círculo social. Es el mismo proceso por el que una mujer, ignorada hasta determinado momento por un grupo de hombres, de repente se yergue con valor cuando el hombre más refinado del grupo empieza a estimarla. No se tenía ni idea de lo que el mismo Hatakeyama opinaba sobre esta reacción general del grupo. No pasó mucho tiempo antes de que la autoridad del pequeño Satanás Hatakeyama exigiera una especie de riguroso código legal. Durante la clase de inglés o de redacción, todos se pusieron a elaborar un borrador. El código penal, por ejemplo, debía ser autoritario y estar basado en la intimidación. En el interior de los chicos se había despertado un fuerte deseo de autocontrol. Una mañana, los esbirros del pequeño Satanás le pidieron a éste que eligiera a alguien para ser penalizado. Estaban sentados todos en posturas muy extrañas, algunos no tanto sentados cuanto agarrados a la silla. Por ejemplo, uno de primero tenía la silla boca abajo y estaba sentado agarrándose a 2 de las patas. Vamos, Hatakeyama, nombra a alguien. Al que designes, nosotros nos encargaremos de penalizarlo. ¿No habrá por ahí alguien que se haya mostrado algo insolente últimamente? Pues no, no hay nadie, contestó Hatakeyama con el tono áspero de chico mayor y dándole la espalda. ¿Estás seguro? En tal caso, lo designaremos nosotros. Esperad un momento. Es mentira. Sí que hay uno. De acuerdo. Escuchad bien. Voy a nombrar a uno, pero no os diré por qué. Todos esperaron con el alma en vilo. No había nadie que no deseara ser nombrado por Hatakeyama. ¿No está aquí Hatari? No. Ha ido a algún sitio. Yo nombro a Hatari. Últimamente anda un poco jactancioso. Si no le apretamos un poco las tuercas, no tardará en ponerse inaguantable. Estas palabras eran simplemente imitativas de la forma de hablar de los más mayores, los chicos de quinto. De todas maneras, Hatakeyama, que era quien acababa de hablar, pareció haberse quitado un peso de encima, como cuando uno se acuerda de algo que tenía olvidado. Su actitud había provocado un alegre alboroto en el grupo. A ver a qué hora.
¿Qué tal durante el recreo del mediodía? Y el lugar, el estanque lavado de sangre. Yo me llevo una navajita y yo una cuerda. Si el hombre forcejea, lo atamos. ¿De acuerdo? A pesar del aspecto verdoso de la superficie del estanque, a causa del verdín, por todas partes los árboles circundantes reflejaban en ella la fronda de sus hojas nuevas. Se tenía la sensación, por tanto, de llenarse la boca de verde al contemplar sus aguas. Todos disfrutaban en privado la importancia del sonido de sus zapatos al pisar la maleza de bambú, mientras caminaban en silencio, llevando en el centro a Hatakeyama y a Watarit. Este andaba sin señales de temor, lo cual causaba, sin saber por qué, no poca zozobra a los demás. Era como si miraran a un hombre que, a pesar de estar gravemente enfermo y tener que moverse con paso vacilante, caminara contoneándose. A trechos, Guattari alzaba la vista y contemplaba el cielo, que asomaba entre las copas del follaje nuevo. Pero como todos iban ensimismados, nadie tomó este gesto como tema de conversación. Hatakeyama daba grandes zancadas con la mano izquierda en el bolsillo y los ojos bajos. Trataba de no mirar a Watarit. Se detuvo y alzó el brazo arremangado. ¡Alto! ¡Silencio! El jardinero viejo del colegio pasaba por el sendero en dirección a los arriates de flores, empujando una carretilla. Hola, chicos. ¿Qué? ¿Preparando alguna fechoría? ¡Qué fastidio! El viejo este. Perro vagabundo, replicó alguien. Corría el rumor de que el viejo vivía de las sobras de las comidas del internado. Ya se ha ido, señaló M con una mirada. Bien. Oye, Watari, empezó a decir Hatakeyama, clavando los ojos en este por primera vez, y con una expresión sombría nunca vista antes, ni por sus compañeros ni por Watari. Últimamente te estás pasando, acabó de decir. Y no se dijo más. La sentencia había sido pronunciada, pero la ejecución todavía no empezaba. El ejecutor se plantó con los brazos cruzados, desnudos y arremangados, que acariciaban lentamente las puntas de sus propios dedos. En ese instante, Watari halló un resquicio. De improviso, se echó contra Hatakeyama como si fuera a agarrarse a él. Detrás de éste estaba el estanque. Al afirmar los pies, las piedras y los terrones pisados por él rodaron hasta caer al agua, produciendo un débil chapoteo. Fue el único sonido. Para los demás chicos, se trataba de un abrazo lleno de ternuras y mutuos consuelos. Pero Hatakeyama, al aguantar la embestida para no caerse, descubrió sus brazos a la dentadura de Watarit, que había planeado el ataque. Los dientes de éste, afilados y bien dispuestos, como los de una chica o, mejor aún, los de un felino, se hundieron en la carne juvenil del brazo de Hatakeyama. La sangre empezó a resumar de la línea entre los dientes y la carne, entre el mordedor y el mordido, ninguno de los cuales se movió. Hatakeyama ni siquiera gimió. Con un ligero movimiento, separó su brazo de los dientes, enjuagando unos labios más rojos que de costumbre por la sangre con el dorso de la mano. Watari se quedó clavado con la vista fija en la herida de Hatakeyama. Un segundo o dos antes de que los demás comprendieran lo que había ocurrido, Watari emprendió la huida. En su persecución saltaron 6 de los chicos más duros. Tropezó con un terrón que había al lado del estanque. Al resistirse, la camisa azul se le rasgó y la carne del hombro, mórbidamente blanca, quedó desnuda. Uno de los chicos, el que llevaba la cuerda, ató las manos de Watarit a la espalda. Sus pantalones, sucios por la tierra arcillosa de color rojizo, presentaban una tonalidad extrañamente brillante. Hatakeyama no lo persiguió. Incluso, sin preocuparse por curarse la herida, permaneció con la mano derecha metida en el bolsillo, con ese gesto de indiferencia suyo.
La sangre, que le goteaba sin parar, bordeó la esfera del reloj con una línea roja y resbalando por la punta de sus dedos, llegó al fondo del bolsillo. Lejos de sentir el dolor, tenía solo conciencia de algo que no parecía sangre, de algo cálido, íntimo e intensamente personal que le iba acariciando la superficie de la piel. Ya se había decidido. Cuando Watari fue traído por sus compinches, en las caras de estos, Watakeyama no veía más que la imagen de una irrevocable decisión invitándole a llevarla a efecto. Después, sin mirar a Watari, se quedó contemplando largamente la larga cuerda con la que estaba atado y rodeado con varias vueltas, y cuyo extremo sostenía uno de los chicos en la palma de su mano. Vamos a un lugar tranquilo, ordenó, por ejemplo, al bosquecillo que hay detrás del palomar. Watari echó a andar en medio de empellones. Al pasar por un sendero de tierra rojiza, tropezó y cayó de rodillas. Con un áspero arriba le ayudaron a ponerse en pie. La blancura del hombro, realzada por el verdor lustroso de las hojas, era tan luminosa que parecía que el hueso iba a salírsele por el roto en la camisa azul. Sus pantalones, manchados de la roja arcilla, estaban decorados con restos de la rosa silvestre, de delicadas y amarillas florecillas, de la pelusa del diente de león, del polen del crisantemo y de otras plantas del bosque. De sus mejillas había desaparecido el almagre que tenía antes pegado. No se sabe quién se lo quitó, de manera que los chicos creían tener ante sus ojos el rostro más bello jamás visto en sus vidas. Uno de ellos, el incorregible M, siempre andaba a su lado, a ratos cosquillándolo en las axilas, a ratos pellizcándolo en los muslos, y de vez en cuando soltaba la risotada porque, decía, Watari había vuelto a mirar al cielo. Pero ¿qué habría pensado M de haber sabido que para los ojos de Watari solo había dos cosas visibles? Una era el cielo azul, en realidad el ojo de Dios, que continuamente se mete en la mirada de los hombres a través de las copas de verde follaje. La otra era la sangre, una sangre sagrada, vertida por él en la tierra, la sangre que tenía el brazo de Hatakeyama. Su mirada no dejaba de fijarse alternativamente en ambas cosas. Por su parte, Hatakeyama, con la mirada al frente, caminaba resueltamente con el paso seguro de un adulto. En su brazo izquierdo, que caía justo delante de los ojos de Watari, se iba secando lentamente la sangre, cuyo color, cada vez que la golpeaba el sol, adquiría una lustrosa tonalidad violeta. El bosquecillo que había detrás del palomar consistía en una rala arbolada muy frecuentada por las palomas, donde entraba mucha luz y pasaba poca gente. Solo llamaba la atención por un gran pino plateado en su centro, que extendía con suavidad una de sus ramas. Las palomas solían posarse en hilera en esta rama y llamarse con arrullos. El sol de la tarde bañaba el tronco en un mar de nítida luz, mostrando la resina que parecía rebosar de la corteza como un yacimiento de agatas. Hatakeyama se detuvo y dijo al que llevaba la cuerda: «De acuerdo, este sitio es bueno. Tú desata a Watari, pero sin dejar que se escape. Lanza la cuerda como si fuera un lazo por encima de esta rama gorda del pino». Esta orden jocosa provocó un éxtasis de placer en el resto de los chicos. Dos de ellos sujetaron a Watari, otros 4 ayudaron a colgar la larga cuerda de la rama, para lo cual se tuvieron que mover y saltar por la maleza como diablillos perversos. Un extremo de la cuerda colgaba en forma de redondo lazo. Uno de los chicos, subiéndose a un tocón, metió la cabeza por el lazo y la asomó sacando la lengua. «No sirve, hay que subirlo más». Como además el chico que se había subido y sacado la lengua era el más bajito del grupo,
hubo que subir el lazo para que quedara a la altura de Guatarit, por lo menos entre 6 y 9 centímetros. La sombra de cierto temor iba apoderándose de todos. Era el temor de que lo que hasta entonces habían tomado por broma fuera adquiriendo visos de ser verdad. Cuando condujeron a Guattari, tembloroso y pálido, al lado del lazo, uno de los chicos, el que hacía de bufón, pronunció un discurso fúnebre. También en esos instantes, Guattari miraba fijamente al cielo azul, con las pupilas grandes e idiotizadas. De improviso, Hatakeyama levantó la mano a modo de señal. Tenía los ojos cerrados. La cuerda se empezó a subir. Los chicos, espantados al oír los aletazos de una gran bandada de palomas y al reparar en el fulgor del bello rostro de Guattari, sorprendentemente alto, echaron a correr cada uno por un lado del bosquecillo, incapaces de estar en la escena de este horrendo asesinato. Corrieron con la celeridad propia de sus piernas juveniles y el alocado sube y baja de sus pechos de adolescentes, excitados por el orgullo de haber matado a alguien. 30 minutos después volvieron cautelosamente al bosquecillo, como si se hubieran puesto de acuerdo. Con la expresión timorata, y juntando los hombros, miraron todos la rama gorda del pino. Tan solo se balanceaba la cuerda. Por ninguna parte aparecía el cuerpo de un ahorcado.